Hola, espero que se encuentren muy bien en nombre sea de Dios. Mi nombre es Orlando. En esta ocasión les voy a presentar cuáles son los criterios para la determinación nacional de las sociedades. Básicamente, esta es una exposición de cómo determinar si una empresa, si una sociedad civil es o no es nacional. Esta exposición se da para la maestra Rita Espinosa, que imparte la materia de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, esta exposición se va a basar del libro del señor Carlos Arellano García del 2011, Derecho Internacional Privado. Bueno, del rechazo o aceptación de la nacionalidad de las sociedades dependerá el concepto que se tenga sobre la nacionalidad. Sí, si el concepto de nacionalidad tiene características propias y exclusivas de una persona, de personas físicas, que las personas forman parte de del Estado, siendo un elemento humano de la nación, entonces, por lógica, se debería de rechazar la nacionalidad para las personas morales. O sea, que si determinamos que una persona nacional es aquella que es un humano, que es persona, o sea, que es persona física. Entonces, obviamente se excluye la posibilidad de que una asociación de personas se puede constituir como una persona física porque no es una persona, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos tres teorías para la determinación en base a la concepción de la nacionalidad. Tenemos las positivas, las negativas y las intermedias. Mis compañeras les habían expuesto en la clase pasada lo que son las teorías positivas, las teorías en general, y a mí pues ya me tocan los criterios. Solo decir que el señor Carlos Arellano García se afilia por las teorías positivas de la nacionalidad. Asimismo, también el señor Carlos Arellano García se basa en lo que es la corriente doctrinal. Básicamente nosotros, para hablar sobre derechos, ya hablamos de la concepción de nacionalidad, que eso se va a ir por la parte de teoría positiva. Ahora vamos a hablar de los derechos de la nacionalidad. Los derechos tienen sus fuentes. Podemos hablar de la jurisprudencia, podemos hablar de la Constitución mexicana, podemos hablar de tratados internacionales y también podemos hablar de la corriente doctrinal. La corriente doctrinal data de allá de los tiempos del derecho romano, cuando el emperador tenía la facultad, potestad, de nombrar a los juriconsultos. Los juriconsultos eran esas personas que tenían también a sí mismos la capacidad de emitir opiniones que debían de ser acatadas por lo que eran los jueces en servicio o lo que eran los magistrados. Bueno, entonces vamos a ver qué es la nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico establecido en razón de pertenencia. La pertenencia es la adhesión o atribución de una persona física o moral a un estado. Déjenme, me reviso mi tiempo. Ok, 3 minutos. Ok, muy bien. Pertenencia o adhesión a un estado. Se establece en virtud de los factores materiales o jurídicos que el Estado elige para considerar a una persona física o moral ligada a él por la nacionalidad. Es decir, que la nacionalidad es un vínculo entre el sujeto de la nación y el Estado. Ese vínculo establece normalmente por voluntad unilateral del Estado, o sea que él es el único que determina quién tiene o no tiene nacionalidad. Eso era sobre todo en el derecho romano y en los tiempos de feudales. Cuando eran los tiempos feudales, el feudo era el que determinaba que las personas eran una extensión de la tierra y que entonces, por ende, ellos no tenían el derecho a decidir de dónde pertenecían o no pertenecían. Y los feudales casi que hasta comerciaban, ¿no?, con la nacionalidad de las personas. Bueno, porque no tenían ellos la potestad de elegir o no elegir ser nacionales. Ahora en estos tiempos ya se puede elegir y se puede elegir ser o elegir no ser. Uno puede renunciar incluso a la nacionalidad. En México se puede renunciar a la nacionalidad, que cuesta un dinero, por cierto. Bueno, no me enrollo más en eso. De los sistemas que nosotros tenemos para determinar la nacionalidad de las personas, morales o físicas, este es muy importante. Y es muy importante porque imaginémonos que extranjeros quieren formar una sociedad, pero quieren hacerla mexicana. Entonces, ellos pueden tener intereses que no responden
que no respondan al interés nacional de México, sino que respondan al de otras naciones. Por ende, se sería un peligro para la nación aceptar la nacionalidad de esas empresas. Es poder venir aquí a lucrar, venir aquí a hacer explotación tanto laboral como de recursos del país y todo el rédito que tengan de esas operaciones, llevárselo a sus países de origen. Entonces el problema de no poner, de ponerle a cualquier nación que quiera el atributo de nacionalidad mexicana. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a cuáles son los criterios para la determinación de la sociedad. Pues está uno que particularmente a mí no me gusta nada, que es el criterio de la voluntad de los fundadores, pues de hecho no gustó, porque fue rechazado debido a que faculta a los fundadores el poder determinar la nacionalidad arbitrariamente a sus caprichos y deseos, aparte de que puede prestarse para la evasión fiscal. Estás diciendo que se le ocurre a una sociedad, ¿sabes qué? Yo soy una sociedad que estoy establecida en España, que tengo una constitución en base a la constitución de España, que, que hace su giro comercial en España, que de ahí hace su rédito, sus operaciones, pues sí, sus operaciones de negocio. Pero quiero ser mexicano. O sea, entonces, pues según este criterio, como él quiere ser mexicano, como esa sociedad quiere ser mexicana, pues se le da la nacionalidad mexicana. Cabe declarar que pues no está en uso, ¿verdad? Ese es un criterio. Tenemos el criterio de autorización. El criterio de autorización nos dice que la nacionalidad no está totalmente completada, sino hasta cuando el Estado le da la atribución de persona nacional a la sociedad. Bueno, este criterio de autorización básicamente es que el Estado tiene por sí mismo, él puede decidir, o sea, él puede hacer un análisis, una evaluación de la sociedad, cómo está compuesta, quién integra, qué, qué papeles juegan, qué intereses tiene, cómo se hizo su constitución, en dónde opera, a favor, qué intereses tiene. Entonces, en base a eso, el Estado puede decir, bueno, te doy o no te doy la nacionalidad. A mí particularmente me parece bueno, pero pues sí tiene riesgos de decir que un Estado pueda simplemente negarle la nacionalidad por motivos políticos a una verdadera empresa nacional. Entonces, pues no está en uso. Entonces, este sistema determina que no existe personalidad jurídica cabal, sino hasta que se recibe el espaldarazo del Estado manifestado en un acto administrativo, cuando ellos les da el acta de que ya tú eres una persona jurídica. Tenemos el tercer criterio. El tercer criterio es el de la Constitución. El criterio de la Constitución básicamente nos dice que de, dependiendo de la Constitución, de la forma, de las leyes que están, de los estatutos con los cuales se formó la sociedad, entonces determinará la constitución de la nacionalidad de esa sociedad. Si se apegaron a leyes mexicanas, entonces serán mexicanas, y si se apegaron a leyes españolas, será española, o guatemalteca, o estadounidense. Bueno, ese de hecho es uno muy bueno y es uno que se utilizó por bastante tiempo, nomás que ahorita voy a decirles cómo se complementa. Otro Otro criterio tenemos el lugar de la Constitución. Este nos dice que básicamente es como, hay algo que se llama el jus sanguinis, el jus solis. El jus solis es el derecho de suelo, que depende de dónde una persona nazca, esa será su nacionalidad. Entonces aquí depende de dónde una sociedad se establezca, esa será su nacionalidad. No se debe confundir con el derecho de constitución, puesto que el derecho de constitución hace referencia al contenido de la Constitución y el derecho del lugar de la Constitución hace referencia al lugar donde se constituye. Tenemos los criterios de nacionalidad de los socios. Este determina que la nacionalidad de esas personas se proyecta hacia la nacionalidad de la persona moral que se forma. Eso tiene varios problemas. El primero sería que podría haber una sociedad compuesta de personas con nacionalidad diversas. Por ende, la persona moral sería una sociedad con múltiples nacionalidades, lo cual pues acarrea un problema. También se pudieron dar unas soluciones, por ejemplo, que dependiendo
el número mayoritario de socios, que si habían tres cuartas partes de una nación, entonces tenía esa nacionalidad. Igualmente, o sea, se hicieron así varias propuestas, pero pues nunca quedaban, nunca daban una buena respuesta. Siempre había otras contraargumentaciones que no dejaron que la nacionalidad fuera una buena. Dentro de ellas, podemos decir que también las sociedades civiles muchas veces están abiertas a participar en lo que es el mercado de valores, vendiendo acciones. Y esas acciones, pues básicamente ya estaríamos diciendo que ahora los accionarios o las personas de la sociedad ya no son uno, sino varios, y igualmente ya no hay una estabilidad. Aparte de que, pues, por la mismo de compraventa de acciones, si quisiéramos determinar en base al mayor número de capital, a las personas que acumulan el mayor número de capital, también venir variando por lo mismo de la compraventa. Tenemos el criterio del lugar de explotación, que básicamente nos dice que la nacionalidad depende del lugar donde se está explotando, donde hace la actividad laboral la empresa o la sociedad. Ahora vamos a tener, mover más rápido, tenemos el criterio del domicilio social. Eso nos dice que depende de dónde tenga el domicilio social la empresa, ahí será su lugar, allí en ese lugar será el que le corresponde a su nacionalidad. Sin embargo, hay que definir muy bien qué es el domicilio social, porque si el concepto de domicilio social sería ambiguo o sería no sería preciso, entonces así mismo sería el concepto de nacionalidad, podría ser ambiguo y no precisa, y habrían formas en las que estos peritos legales podrían buscar la forma de decir yo tengo mi domicilio social en México, pero nada que es un domicilio ficticio, pero ellos le quieren llamar así, entonces hay que definir bien qué es un domicilio social. Y luego tenemos ya el último, que es un criterio compuesto, que es el criterio de la constitución y el domicilio. Básicamente, nosotros decimos que el criterio de constitución a nivel teórico es muy bueno, pero es ineficiente a nivel práctico. Y por otro lado, el criterio del domicilio social a nivel teórico es pues, inefectivo, pero a nivel práctico es muy bueno. Entonces, se determinó que si se hace una mezcla de ambos, se podría tener una mejor definición de la nacionalidad. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuál es la legislación actual de México? La legislación actual es esta misma que acabamos de ver, es una legislación compuesta. eh, la nacionalidad se determina con un criterio compuesto, que es un criterio compuesto de domicilio y de, perdón, de domicilio y de domicilio social y constitución. Eso se estableció en la ley del 98, en el artículo número 8, y reza así. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Bueno, pues esa sería toda mi presentación. Me pasé por un minuto, espero que se encuentren muy bien todos y pues un saludo. Bye bye.